Hay recuerdos que queman, y el del hombre que te abandonó está a punto de volver a incendiarlo todo. El sótano, donde su abandono se pudre en cajas, tiene un nuevo inquilino. Ahora sos vos la que debe desempacar ese veneno. No vas a desempacar solo objetos, vas a desatar fantasmas. La pregunta es si podrás volver a encerrarlos. Desempacá vos también tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver qué fantasmas desata ella. En el bullicioso festival de verano de la Universidad de Corea, el ambiente era pura energía y risas. Entre los puestos y las actividades, una de ellas llamaba la atención: el desafío de guiar un lápiz por un laberinto sin tocar los bordes. Una joven, a la que llamaremos Eun-kyo, se preparaba para intentarlo, con un senior apoyándola muy de cerca, quizás demasiado. Mientras las reglas del juego prometían un reconocimiento si lograba salir sin fallar, Eun-kyo sentía que la verdadera distracción no eran las paredes del laberinto, sino la cercanía de su compañero. El roce de una mejilla, la humedad de una mano y el calor que emanaba de su espalda la hacían sentir un cosquilleo en el corazón. Era una sensación tan fuerte que los sonidos de su alrededor se mezclaban con el latido acelerado de su propio pulso. Demasiado absorta en esos sentimientos, el lápiz se desvió y el juego terminó en un instante. El organizador se rió y les dijo que volvieran a guardar los premios. El senior comentó con una sonrisa que todo había acabado muy rápido, a lo que Eun-kyo pensó que quizás era lo mejor, porque su corazón no aguantaba más. Pero la tensión no terminó ahí. De repente, Eun-kyo lo llamó «Senior» y con la voz llena de una extraña convicción le preguntó: «Vos sabés que estoy un poco loca, ¿verdad?». Antes de que él pudiera responder del todo, el senior se inclinó aún más, el rostro peligrosamente cerca del suyo, y le soltó una frase que la dejó en shock: «Quiero besarte ahora mismo». Eun-kyo reaccionó, empujándolo levemente, con el corazón latiéndole a mil. Él, por su parte, solo sonrió, divertido por la reacción. Luego, con una calma que descolocaba, le dijo que ya era hora de irse, dejándola con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Mientras caminaban por los senderos arbolados, él seguía sujetando su mano, un gesto que ella intentó disimular. «La gente nos está mirando, soltame», le dijo. Pero él, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar, respondió: «¿De verdad querés que te suelte?». Por un momento, la escena se desdibujó, transformándose en una imagen más íntima, la mano de Eun-kyo entrelazada con la suya sobre una superficie suave, como una cama. Su rostro reflejaba deseo y pregunta, mientras él la miraba de cerca, pronunciando su nombre: «Eun-kyo». Era un recuerdo, un deseo o quizás una fantasía de lo que podría pasar entre ellos. La imagen se deshizo, volviendo al presente, con Eun-kyo apretando la mano del senior mientras seguían caminando. Fue en un día donde el verano no paraba de llorar que ella había conocido a esa persona. Un tiempo después, o en otra faceta de su vida, Eun-kyo estaba en lo que parecía ser una cafetería o tienda, concentrada en el inventario. La dueña, o su jefa, le informó que un nuevo inquilino se mudaría al sótano y que tenía que limpiar todas las cosas que había dejado guardadas ahí. Bajó y vio sus cajas viejas, llenas de objetos que ya no usaba. «Esto es pura basura», se dijo a sí misma, sin saber que pronto algo nuevo y no tan basura llegaría a ese mismo sótano. De vuelta en la cafetería, su socio y amigo de toda la vida, Kim Haeda, quien también era su casero, le entregó un café helado y le recordó que tenía que limpiar las cosas de Lee Do-yeon, sí, las de su ex. Haeda la sacó de sus pensamientos. Le dijo que dejara de estar tan distraída y que se apurara, porque a las 11:30 tenían una cita importante. Eun-kyo se quejó de que ese trabajo no era pago, pero Haeda enseguida le recordó que él mismo le había conseguido el puesto y que era para ayudar al emprendimiento del senior Seng-gun, que incluso el profesor había recomendado. A Haeda no le importó mucho su queja y la mandó a tirar la basura y a comprar algo de carne, prometiéndole que después de todo eso se aseguraría de darle algo a cambio. Eun-kyo salió a tirar la basura, sintiendo el calor de junio y escuchando a las cigarras. Miró por una ventana y vio las cajas del sótano, esas que seguían llenas de las cosas de Lee Do-yeon, su ex. No podía evitar pensar en cuánto tiempo le llevaría a limpiar todo eso. Le parecía raro que alguien se mudara a un lugar abandonado por 3 años y se preguntó si la persona necesitaba plata rápido. Esas eran las pertenencias del tipo que la había abandonado sin decir adiós.
una podredumbre que aún quedaba en el sótano del edificio. De repente, Enkyo se encontró reviviendo un recuerdo. Se vio a sí misma años atrás, recién graduada de la universidad y estudiando literatura coreana. Fue entonces cuando conoció a Lee Do-yeon, un hombre apuesto y amable que caía bien a todo el mundo. Enkyo, quizás sintiéndose poca cosa para él, se lo veía casi inalcanzable. Do-yeon oppa, se escuchó a sí misma gritar en su mente. Enkyo recordaba una relación que, por 3 años, le había parecido tranquila y estable. Sentía que Do-yeon le era leal y que su conexión era permisiva y cómoda, casi inalcanzable. Todo eso hasta el día en que él, sin previo aviso, simplemente rompió con ella. Aeda lo había llamado un ghosting, una desaparición sin explicación. Curiosamente, fue él quien, hace 3 años, compró y remodeló el edificio donde ahora Enkyo trabaja y vive. Le dio amor a primera vista y lo transformó. El primer piso en el Café Heda, el segundo en un departamento de alquiler y el sótano en un espacio de tostado y almacenamiento. La verdad es que la insistencia de Heda con su terapia financiera había funcionado. Un nuevo hogar, un nuevo trabajo y hasta éxito con su escritura hicieron que las cicatrices del desamor se desvanecieron. Gracias, capitalismo. Pero ahora, esa limpieza forzada del sótano hacía que todo volviera. Los objetos de Do-yeon se sentían como sentimientos de arrepentimiento que se negaban a desaparecer. Los recuerdos que le traían eran, para ser suaves, malos. De repente, Enkyo se encuentra con una visión de Do-yeon alejándose, y un olor particular la asalta. ¿Suavizante de ropa? Un aroma que le parecía fuera de lugar para un verano tan caluroso. Quizás tan fuera de lugar como él en su vida. La escena cambia y nos encontramos a Eun-kyo en un estudio, trabajando en el emprendimiento del senior Song-gyun. Un colega la felicita por su guión, llamándola una escritora exitosa, pero ella, modesta, le resta importancia. Mientras esperan que llegue el amigo narrador que el profesor les recomendó, un tipo del departamento de escultura, la puerta se abre y una persona aparece, disculpándose por la tardanza. Seung-yeon le resta importancia a la tardanza del recién llegado, agradeciéndole por venir y preguntándole si el calor de afuera lo había afectado. Él, un tipo apuesto de pelo oscuro, le dice que no, que vino en auto, mientras Eun-kyo lo mira con una expresión pensativa. Cuando Seung-yeon explica que la narración es un trabajo voluntario y que el departamento de donde viene no importa si tiene una voz como la suya, el recién llegado se presenta como Lee Jae-hyun. Eun-kyo, mientras tanto, suspira para sus adentros, pensando lo agotador que es conocer gente nueva y deseando poder saltarse la presentación. Seung-kyo presenta a Eun-kyo, quien se presenta tímidamente. Jae-hyun menciona que escuchó que ella se graduó de la misma universidad y al estrecharle la mano le dice que no lo llame senior porque se graduó hace mucho tiempo y son de diferentes departamentos, aunque Eun-kyo insiste en el título. La sesión de grabación arranca. Mientras Jae-hyun se pone los auriculares y se prepara en la cabina, Eun-kyo siente una extraña incomodidad, como un déjà vu. Algo le resulta familiar en él, aunque no logra ubicar su cara. Entonces, sus ojos se detienen en el vaso de café que tiene a un lado. Es del Café Heda, su café, y el olor a suavizante de tela que emana de él es exactamente el mismo que sintió esa misma mañana. Una vez que Jae-hyun empieza a narrar el segundo capítulo, con una voz profunda pero suave, Eun-kyo queda completamente cautivada. Su voz encaja a la perfección con el guión, y ella se sorprende de lo increíble que suena. Al terminar la primera toma, Seung-kyo pide otra. Eun-kyo, con el rostro ruborizado, piensa que esto es un problema. Jae-hyun, sin perder la sonrisa, se ajusta los auriculares, mientras las horas pasan y ellos siguen inmersos en el trabajo. Pide otra. Eun-kyo, con el rostro ruborizado, piensa que esto es un problema. Jae-hyun, sin perder la sonrisa, se ajusta los auriculares, mientras las horas pasan y ellos siguen inmersos en el trabajo. Eun-kyo no paraba de darle vueltas a la voz de Jae-hyun. Se sentía profundamente atraída, casi demasiado, y se preguntaba si acaso no tenía un fetiche con las voces. El sonido de su voz la había cautivado de una forma que le resultaba completamente nueva y a la vez problemática. Mientras ella seguía absorta en sus pensamientos, ajena al bullicio de la cena, Seung-gun le preguntó qué andaba haciendo últimamente. Eun-kyo le contó que escribía, trabajaba en el café y de vez en cuando viajaba, a lo que Seung-gun la llamó la ganadora de esta era. Pero ella, con una copa en la mano, lo desmintió.
Se veía a sí misma como una vaga, viviendo su vida sin más, día a día, sin ninguna pasión. Y justo en ese momento, como si la estuviera escuchando, Jae-hyun, al otro lado de la mesa, pensó lo mismo, que vivía sin ganas, sin ninguna pasión. Sus miradas se cruzaron. Eun-kyo se dio cuenta de que lo estaba observando sin disimulo y pensó, «Uy, esto está mal». No era interés, sino una curiosidad retorcida sobre si esa sonrisa y esa actitud gentil eran realmente parte de su forma de ser. Veía cómo Jae-hyun esquivaba las preguntas con naturalidad, manteniendo esa calma que la intrigaba. Para ella, era el tipo de persona que, sin importar lo que hiciera, capturaba los corazones y los ponía a temblar. Si tuviera que clasificarlo, diría que era un narcisista inofensivo, un tipo de persona que no se ve todos los días por ahí. Mientras procesaba todo esto, su teléfono vibró. Eran las 7:40 y la llamada era de Kim Hae-da. El nombre de su ex, Lee Do-yoon, le vino a la cabeza y se preguntó por qué lo recordaba justo en ese momento. Cuando Seong-gun preguntó si era Hae-da, ella confirmó que él ya había cerrado el café. El senior se rió, bromeando que estaban pegados como chicle, casi a nivel familiar. Al atender, Hae-da le preguntó si ya había limpiado el sótano, recordándole que se había olvidado. Eun-kyo, apenada, se disculpó y se ofreció a ir de inmediato, preguntando si el nuevo inquilino ya había llegado. Hae-da le dijo que las cosas del inquilino llegarían mañana y que él la pasaba a buscar. Eun-kyo se negó, diciendo que estaba cerca del estudio y que podía ir sola, pidiendo la dirección. Pero Jae-hon, que había estado escuchando atentamente, interrumpió y dijo que no se preocupara, que él conocía el lugar, que estacionaría el auto en el callejón y que la esperaba afuera. Parece que no solo Eun-kyo tenía planes de irse. Eun-kyo entonces le comunicó a Seong-gun que Hae-da la venía a buscar y que se iba. Seong-gun se quedó sorprendido ante la repentina partida. Mientras Seong-gun seguía intentando procesar la sorpresiva partida de Eun-kyo, o al menos su anuncio, Jae-hon se movió con discreción, queriendo pasar desapercibido. Le avisó a Eun-kyo que se iba a retirar sin hacer mucho ruido y le pidió que no lo siguiera. Ella asintió, pero apenas él salió, ella lo siguió de cerca. Afuera, Eun-kyo no tardó en toparse con Jae-hon, quien, al verla, le lanzó una sonrisa. Sin embargo, ella no se dejó engañar y le reclamó por haber fumado antes de manejar. Él, con su habitual tono despreocupado, intentó restarle importancia, pero Eun-kyo no cedió, insistiendo en lo mucho que le molestaba el olor a cigarrillo, incluso empujándole la mano para alejarlo. Ya en la entrada del sótano se encontraron con que las luces no andaban. Jae-hon le dijo a Eun-kyo que esperara ahí con la linterna de su celular mientras él iba a revisar el circuito. Eun-kyo, algo nerviosa, preguntó si había fantasmas, a lo que él respondió riendo que solo era un problema eléctrico. Con su gorra puesta, Eun-kyo entró al oscuro sótano, alumbrándose con su teléfono, sintiéndose un poco como una exploradora. Empezó a hurgar entre las cajas, descubriendo que no solo había cosas de su ex, Lee Do-hyun, sino también algunas de sus propias pertenencias. Mientras ordenaba, la invadió una profunda indecisión. Encontró unas fotos viejas, recuerdos de cuando estaba con Do-hyun, sonriendo juntos. Pese al dolor que le traían, se dio cuenta de que esos momentos, al menos la parte que no incluía a él, aún eran importantes. Pensó en tirar todo a la basura, o al menos romper esa foto, pero la duda la carcomía. De repente, un agarre fuerte la sacó de sus pensamientos. Jae-hon la había tomado por el cuello, confundiéndola con una ladrona en la oscuridad. El susto le hizo caer la gorra. La tensión era palpable. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Él, al darse cuenta de quién era, soltó de inmediato y se disculpó, explicando el malentendido. Eun-kyo, con el corazón todavía acelerado, le dijo que estaba todo bien, pero no pudo evitar preguntarse internamente si hubiera reaccionado con la misma violencia si se hubiera tratado de un extraño. Jae-hon, preocupado, notó el rubor en el rostro de Eun-kyo y le preguntó si se había lastimado. Ella le aseguró que estaba bien, aunque por dentro no pudo evitar la atracción que sentía por él, aún con la sorpresa del susto. Cuando por fin las luces se prendieron, Eun-kyo lo reconoció, y él le dijo que la había reconocido al instante. Ella, medio avergonzada, se disculpó por ser mala con las caras y sugirió que no se acercaran demasiado, considerando que su encuentro había sido fugaz. Pero la sorpresa no terminaba ahí.
Eun-kyo le preguntó por qué estaba en el sótano, y Jae-hon le soltó una bomba. Ese era su nuevo estudio a partir de hoy. La cara de Eun-kyo era un poema. No podía creer que él fuera el nuevo inquilino. Justo en ese momento apareció Haeda, el casero, confirmando la noticia. Él también se sorprendió de ver a Jae-hon, ya que se suponía que se mudaría al día siguiente. Jae-hon explicó que solo había pasado a revisar algo. Con la situación más clara, Eun-kyo se ofreció a ayudarlo con unas cajas que parecían ser suyas. Pero Jae-hon le aclaró que esas no eran sus cosas y que pensaba tirarlas a la basura, por lo que no necesitaba ayuda. Eun-kyo, sintiendo la punzada de los recuerdos, insistió en que ella misma se encargaría de esas pertenencias de su ex, Lee Do-hun. La discusión por las cajas no duró mucho, ya que Jae-hon, con una sonrisa que no era tan amable como antes, le dejó en claro que ese espacio ahora era suyo y no le gustaba que nadie revolcara sus cosas. Eun-kyo sintió un escalofrío. La actitud amable y gentil que había mostrado Jae-hon durante el día había desaparecido por completo, revelando una irritación y una seriedad que la hizo cuestionar la verdadera naturaleza de ese hombre. Ya en la tranquilidad de su cuarto, Eun-kyo suspiró, intentando retomar su drama, pero su mente no dejaba de darle vueltas al perturbador encuentro en el sótano. Mientras se recostaba en la cama, su mirada cayó sobre una caja entre sus cosas. Al abrirla, encontró un anillo, algo que su ex, Do-hyun, había dejado ahí. Se preguntó por qué lo habría traído al sótano en primer lugar si era un objeto tan íntimo. Su mente viajó a un recuerdo reciente. Estaba con Haeda y Songen en el café, y la conversación giraba en torno a la limpieza del bendito sótano. Songen, astutamente, sugirió que el nuevo inquilino, Jae-hon, podría encargarse de todo, y como recompensa, Eun-kyo tendría bebidas gratis por una semana. Ella aceptó, aunque a regañadientes, sellando su destino con la tarea de lidiar con el pasado. En ese momento, Jae-hon, con su sonrisa despreocupada, se había ofrecido a prepararle un café, confirmando de paso que él también era escritor, pero solo cuando tenía ganas. Haeda no perdió la oportunidad de recalcar que el nuevo inquilino, Jae-hon, tiraría absolutamente todo lo que había en el sótano. Antes de irse, Jae-hon la había molestado con un comentario sobre su supuesto olor, y ella, entre risas, le devolvió el golpe diciéndole que se duchara a él. Con un leve sonrojo, Eun-kyo le deseó una buena mudanza, y Jae-hon, con esa misma sonrisa enigmática, le aseguró que se haría cargo de la basura, que no la arrojaría de forma ilegal. Eun-kyo sintió un alivio fugaz, pero la imagen del anillo de Do-hyun la seguía persiguiendo. De vuelta en el presente, en la soledad de su habitación, Eun-kyo se probó el anillo. Todavía le quedaba perfecto, como si el tiempo no hubiera pasado. Se sintió ridícula, una loca, por aferrarse a algo así. Se levantó, mirando por la ventana, decidida que era hora de pasar página, de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Se convenció a sí misma. Todo está bien, esto se acabó. Mientras tanto, a lo lejos, Jae-hon hablaba por teléfono con su madre. Le confirmaba que estaba bien, que el nuevo estudio en el sótano le gustaba y que el barrio era tranquilo. Su madre, con su charla habitual, le comentaba sobre la cocina de su padre. Jae-hon, mientras ordenaba, encontró un cuaderno viejo. Al hojearlo, se detuvo en una página con una foto. Era Eun-kyo sonriendo de hace unos 5 años. La imagen lo dejó absorto, y apenas escuchó a su madre recordarle que la mudanza era al día siguiente. Jae-hon se despidió rápidamente, prometiendo visitarla pronto. Al cortar la llamada, la mirada de Haeda lo esperaba desde afuera, como si hubiera estado observando todo el tiempo. Haeda no perdió el tiempo y encaró a Jae-hon sobre si fumaba, a lo que él respondió que, si bien a veces lo hacía y había intentado dejarlo por salud y porque odiaba el olor en las manos, justo en ese momento tenía uno encendido. Haeda preguntó si sabía que Eun-kyo estaba en el proyecto de narración, y Jae-hon, con una expresión seria, aseguró que no, que fue pura coincidencia y que incluso había rechazado el trabajo al principio. Dijo que Songun lo había insistido mucho y que era una buena oportunidad para su carrera como estudiante de arte con un futuro incierto. Aprovechó para mencionar que, gracias a Haeda, había podido limpiar la basura del sótano. Pero su tono cambió y le advirtió a Haeda que no mencionara a Lee Do-hyun frente a Eun-kyo, ni que actuara como si lo conociera. Haeda, intrigado, preguntó por qué, y Jae-hon le soltó si todavía no había superado a su hermano. La verdad salió a la luz.
Heida no solo lo había superado, sino que le provocaba un profundo asco. Fue entonces cuando Jaehoon se dio cuenta. «¿No me digas que sos el hermano menor de Lee Do-yan?» Heida simplemente sonrió, confirmando lo obvio. Sin dudarlo, Jaehoon le arrebató el cigarrillo de la mano, recordándole que el edificio era libre de humo y que las reglas se respetaban, sin importar quién fuera el dueño. Heida, con un dejo de sarcasmo, se despidió de su hermano, dueño del edificio, mientras Jaehoon, ya en su auto, pensaba para sí mismo lo descarado que era Heida. Mientras tanto, en la cafetería, Eun-kyo atendía a los clientes. Al tomar un pedido, la clienta le preguntó si sabía que alguien se mudaba al sótano. Sí, dicen que un artista lo usará como estudio, respondió Yunkyo, ajena a la verdadera identidad del nuevo inquilino. Luego le llevó el pedido a la mesa, mientras Haeda se acercaba para dejarle un scone y el café. Yunkyo no pudo evitar pensar en lo talentoso y trabajador que era Haeda, un estudiante de literatura coreana que también era un gran panadero. Reflexionaba sobre cómo Haeda, que parecía vivir cómodamente, siempre había sido una persona muy esforzada, y por eso, cuando le tendió una mano, ella no dudó en aceptarla. En ese momento, Haeda anunció que el pastel de fresas estaba listo. Yunkyo le preguntó si aún quedaban fresas, a lo que Haeda, con una pizca de malicia, le dijo que fuera a la parte de atrás y comiera las que estaban en un colador. ¿Y el pastel?, preguntó ella. «Cómete las fresas restantes», respondió Haeda, lo que hizo que Yunkyo lo considerara un poco mezquino, pero aceptó. Se fue, dejando a Haeda solo con el apetitoso pastel. Minutos después, Yunkyo estaba en la cocina, comiendo las fresas que Haeda le había regalado del pastel. Mientras lo hacía, revisó su celular y vio un correo electrónico de una editorial. No eran buenas noticias, era un rechazo a su manuscrito, y el mensaje sugería que su trabajo actual carecía de la chispa y originalidad de sus escritos anteriores, un golpe directo a su autoestima. La frustración la hizo reflexionar sobre su pasado. De repente, recordó su viejo cuaderno de ideas, ese que guardaba en el sótano y que tal vez contenía la clave para recuperar su estilo. Con una chispa de determinación, Yunkyo avisó a Haeda que iba al sótano un momento. «Deja los platos, yo los lavo cuando vuelva. Anda rápido», le dijo él, absorto en su pastel, sin saber lo que pasaría. Yunkyo bajó las escaleras. La puerta del sótano estaba abierta, lo que ya era raro. Llamó pidiendo permiso para entrar y asomó la cabeza para ver si Jaehoon estaba allí. Lo que vio la dejó completamente en shock. Jaehoon estaba a medio vestir, con la espalda descubierta, cambiándose de ropa. Él se giró, también sorprendido, y se disculpó, explicando que se había ensuciado moviendo cosas. Yunkyo se puso roja, maldiciendo internamente su mala suerte con él. Aún así, intentó mantener la compostura y le preguntó si ya había tirado las cosas de su ex. Jaehoon, con una media sonrisa, le dijo que solo quedaban algunas cosas, y ella especificó que buscaba una caja en particular. Él confirmó que esa no la había tirado. Aliviada, Eun-kyo aclaró que necesitaba algo de adentro de la caja, no la caja en sí. Fue entonces cuando Jaehoon soltó con una inesperada pregunta: ¿un preservativo? Eun-kyo se quedó en blanco por un segundo, luego se rió nerviosamente. «No, eso ya estaría viejo después de 3 años», bromeó, antes de aclarar rápidamente. «Solo el cuaderno, necesito el cuaderno». Jaehoon la miró un momento, pensando en su desesperación por ese objeto, antes de responder que no lo había tirado. «Lo dejé en casa, no me pareció algo que se pudiera tirar sin más», le dijo. Eun-kyo sintió un gran alivio. «¡Qué bien! Entonces devolvémelo, lo demás sí podés tirarlo». Sorprendida por lo fácil que había sido, Eun-kyo preguntó si era así de simple. «Es mío de todas formas», respondió Jaehoon. Ella, queriendo compensarlo, le ofreció invitarlo a comer o pagarle por su trabajo. Pero él, ya terminado de vestirse, rechazó la oferta. «Tengo plata, señora. ¿Qué querés que haga entonces? Es solo trabajo físico». Y con eso se inclinó ligeramente hacia ella, su rostro peligrosamente cerca del suyo, preguntándole en voz baja: «¿Puedo pedirte lo que sea?». Eun-kyo se sonrojó de nuevo, completamente frustrada por la cercanía y la sugerencia implícita en sus palabras. Con un movimiento inesperado, Jaehoon le rozó el labio, haciendo que Eun-kyo se sorprendiera. Él le preguntó con una media sonrisa si lo que tenía era la picadura de un insecto, mientras ella, completamente aturdida, solo pudo balbucear que la había picado un mosquito.
En ese momento, Eun-kyo empezó a darse cuenta de que la personalidad de Jae-heon era mucho más compleja y oscura de lo que había imaginado. Él le dijo que, aunque había querido ser amable con ella ya sabía cómo era él en realidad. Para Eun-kyo fue como si una venda se le cayera de los ojos. Este hombre disfrutaba viéndola incómoda. Se dio cuenta de que se había equivocado al juzgarlo. Decidida a no seguirle el juego, Eun-kyo intentó irse, diciendo que el cuaderno no era tan importante y que no quería peleas sin sentido. Pero justo cuando se daba la vuelta, Jae-hyun le agarró la mano, impidiéndole escapar. ¿Estás enojada?, le preguntó con una sonrisa burlona. Eun-kyo trató de disimular, pero él insistió. ¿Estás molesta? Sintiéndose acorralada, Eun-kyo terminó disculpándose, lo que Jae-hyun aceptó con una sonrisa complacida, prometiéndole traerle el cuaderno para que no estuviera molesta. Fue entonces cuando, de repente, la conversación fue interrumpida por la llegada de varios amigos de Jae que lo llamaban para comer. Eun-kyo aprovechó la distracción para despedirse y subir las escaleras, aliviada de poder escapar de esa incómoda situación. Mientras se alejaba, escuchó a los amigos de Jae y una nueva pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Parecían ser un poco más jóvenes que él. Entonces debe tener 20 y tantos, pensó. De vuelta en el café, la jornada había sido agotadora. Eun-kyo se estiraba sintiendo cómo el cansancio le pasaba factura. Con las vacaciones universitarias cerca, la idea de contratar a alguien más para ayudar con los turnos empezó a sonar como una necesidad urgente. Eun-kyo se despidió de quien se estaba yendo, pensando que ya estaba en casa y que al día siguiente por fin tendría el cuaderno que necesitaba. Subió las escaleras a su departamento y encontró todo en silencio. Se tiró en el sofá, agotada. Las palabras del rechazo editorial seguían resonando en su cabeza, haciendo que se cuestionara todo su talento. La autocrítica la golpeó con fuerza hasta que un dolor en el estómago le recordó que no había comido nada en todo el día. Decidió pedir algo de comer y aprovechar para ducharse mientras esperaba. Ya con la toalla en la cabeza, sonó el timbre. Abrió la puerta con cierta inquietud por la hora, solo para encontrarse con Jae-hyun. Él, con una sonrisa, le explicó que se había cruzado con el repartidor en las escaleras y había subido la comida él mismo. Acto seguido, le extendió el cuaderno que ella tanto buscaba. Eun-kyo lo tomó, agradecida, pero no pudo evitar preguntarle si no podría haber esperado a dárselo al día siguiente en el café. Jae-hyun, sin perder el ritmo, le preguntó si su visita había sido en vano. Eun-kyo, sintiéndose un poco culpable, le ofreció compartir la cena. La respuesta de él fue inmediata. «Tengo vino en el auto, ya vengo». En ese momento, Eun-kyo se dio cuenta de los obvias que eran sus intenciones. Compartir comida solía significar que se la llevara, no que se quedara a cenar y trajera vino. Jae-hyun no era para nada ingenuo, y ella ya había visto esa faceta suya antes, la de alguien que no ocultaba lo que quería. Él mismo se lo había dicho: «Vos sabés qué tipo de persona soy». Nerviosa, Eun-kyo intentó restarle importancia, pensando que, al fin y al cabo, solo es un chico. Sugirió comer en la sala en vez del comedor, y encendió el televisor, buscando llenar el incómodo silencio. Mientras Jae-hyun desempaquetaba la comida, Eun-kyo jugueteaba con la toalla en su cabeza, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. No quería admitirlo, pero las emociones, que durante el día eran una maraña confusa, ahora, en la quietud de la noche, se volvían dolorosamente claras. Y no era solo él. Al verlo, Eun-kyo se dio cuenta de que ella también se estaba dejando llevar por un impulso, por una curiosidad innegable hacia él. Con la cena servida y 2 botellas de vino en mano, Jae-hyun dejó claro que su visita no era fugaz. «Me quedo a dormir en el estudio», soltó con naturalidad, ignorando la preocupación de Eun-kyo por si tenía que manejar luego. Mientras ella buscaba las copas, él le preguntó si le gustaba el vino que traía, revelando que se lo habían regalado. Eun-kyo, un poco sorprendida, le dijo que sí, que era uno de sus favoritos. El ambiente se volvió más íntimo, casi cotidiano. Eun-kyo, entre sus pensamientos sobre la excesiva cantidad de comida que había pedido, sintió la mano de Jae-hyun en su cabello. Él le preguntó si no lo tenía mojado, con una preocupación que parecía genuina, pero que también se sentía como una excusa para el contacto. «Te vas a resfriar así», le dijo, mientras ella, un poco nerviosa, sugirió abrir el vino. Jae-hyun, con una sonrisa confiada, tomó la iniciativa. «Soy mejor que vos abriendo botellas», bromeó, y al ver la sorpresa de Eun-kyo, explicó que había trabajado en un bar de vinos en el extranjero.
Era un pequeño juego de poder, sutil pero presente. Después, Jaehyun la miró fijamente y comentó sobre su forma de ser, cómo cambiaba de postura tan rápido. Enkyu admitió que no le gustaban los jueguitos de poder y que le costaba decir que no, una vulnerabilidad que él pareció absorber. Entonces, la conversación tomó un giro inesperado. Él la llamó por su nombre completo, Jong Enkyo, y le soltó una descripción detallada de su edad y su carrera en la universidad. Enkyu, aturdida, le preguntó si la conocía. Jaehyun, con una sonrisa enigmática, respondió que su senior, Sengun, le había contado todo. Ante la mención, Enkyu se sintió un poco expuesta. Jaehyun, sin perder el ritmo, no solo se burló de su pregunta, ¿nos conocemos de algún lado?, un cliché, según él, sino que también insinuó que se parecía a alguien que conocía, y provocativamente le preguntó si su cara era común. Luego se acercó a ella, rompiendo el espacio personal, su mano en su brazo, mientras Enkyu sentía que la situación se volvía cada vez más tensa e íntima. En su mente, Enkyu intentaba descifrar por qué él le resultaba tan familiar, si era su voz o su aura. Pero la verdad, la parte que la inquietaba más era que a pesar de las obvias intenciones de Jaehyun, lo que realmente la ponía más nerviosa era su aroma y el sonido de su voz. Una contradicción extraña pero innegable. A pesar de sus propias inseguridades y de la comida que Enkyu había preparado con esmero, Jaehyun la rechazó, diciendo que ya estaba fría y que no era apta para comer, con una sonrisa que no suavizaba el golpe. Con su habitual astucia, la invitó a comer otra cosa. Luego, mientras se refrescaba en el baño, el pensamiento de Enkyu se le coló en la cabeza. ¿Podría ser que ella le recordaba a alguien? Lo descartó al instante. Imposible, se dijo a sí mismo. Conozco bien a esa persona, no hay forma. Pero la verdad era que la presencia de Enkyo lo había descolocado. Sentado en el sofá, con una botella de vino vacía a su lado, no podía entender por qué se sentía mareado. ¿Había sido el alcohol o era ella? Él se lo preguntó directamente. ¿Será Jong Enkyo? Sonrió con amargura, pensando que ella era demasiado descuidada. La conversación volvió a fluir cuando Jaehyun le preguntó sobre su cuaderno de ideas, que había estado leyendo. Enkyo admitió que estaba atascada en su escritura. Él le confesó que había encontrado algunas frases repetidas y recitó una línea de su cuaderno, una que resonaba con una intensidad innegable. «Acaríciame, así puedo tragarte entera». Sorprendida y un poco ruborizada, Enkyo le pidió que la repitiera, admitiendo que le encantaba cómo sonaba en su voz. Incluso se atrevió a tocarlo. Ella no dudó en decirle que su personalidad era lo peor, pero su voz sin duda era lo mejor, un cumplido que sentía desde la grabación. Lo animó a seguir, pero las palabras de Enkyo, su franqueza, dejaron a Jaehyun desconcertado. Se sintió irritado, pensando que ella era demasiado desinhibida, demasiado suelta. ¿Quién decía algo así? Se cuestionó a sí mismo. ¿Qué estoy haciendo? No estoy actuando como un animal movido solo por el instinto, se reprendió, preguntándose si el alcohol le estaba bajando la guardia de esa manera. Maldijo, sintiendo que casi cometía un error, y decidió que lo mejor sería volver a ducharse para aclarar sus pensamientos. A la madrugada, mientras Jaehyun intentaba en vano conciliar el sueño, su celular vibró con un mensaje. Eran las 2 de la mañana, y solo había una persona que lo contactaba a esas horas. Al ver el mensaje, un texto simple que decía, «Decidí volver a Corea esta vez», su rostro se transformó. Dejó caer el teléfono, la frustración y la rabia marcándole la cara. «Mierda», pensó, mientras le llegaba otro mensaje de la misma persona, esta vez de alguien más, que le deseaba «Felicitaciones, Hyung». Se notaba que la noticia no era para nada bienvenida para él. Mientras tanto, en el café, Enkyo estaba tratando de hacerle frente a la mañana siguiente. Seunggun la encontró en la cocina, agregándole azúcar a un café, experimentando, según ella, con un truco italiano para la resaca. Él, preocupado, le preguntó si había tomado mucho y le ofreció un té o una sopa para ayudarla, pero Enkyo, sintiéndose interrogada y con la cabeza dándole vueltas, le pidió un descanso. Seunggun, al verla tan mal, la mandó a casa a descansar hasta que él la llamara. De vuelta en su apartamento, Enkyo se dejó caer al piso, abrazándose las rodillas. Estaba agotada, no solo físicamente, sino por el torbellino de emociones que le había provocado Jaehyun la noche anterior.
No penses más en eso, se dijo a sí misma, sintiendo que se volvía loca. Pero el tormento no duró mucho. Al rato, ya más calmada, Eun-kyo empezó a pensar en Jae-hong de nuevo. La razón por la que fue a su oficina era sencilla. Después de que él se fuera de su casa, ella había terminado de ordenar todo. Al encender la tele, vio noticias sobre una ola de calor en Alemania que aún no cedía, y se dio cuenta de que el sótano donde vivía Jae-hong no tenía aire acondicionado. Como ella tenía un ventilador extra guardado, pensó en prestárselo. Era una buena acción, además de una forma de agradecerle por haberle devuelto su cuaderno. Sin embargo, había un pequeño problema. No tenía su número de teléfono. Pensó en bajar a su estudio a preguntarle directamente, atribuyendo la decisión a la resaca y a su propia tendencia a meterse en los asuntos de los demás. Y así, con esa mezcla de buena voluntad y curiosidad innegable, Eun-kyo bajó las escaleras. Eun-kyo se detuvo frente a la puerta del sótano, con el ventilador en mano, dudando. Se preguntó si era inútil que estuviera ahí, pensando que lo mejor era preguntar rápido e irse a casa. Tocó la puerta suavemente, sin respuesta. Intentó girar el picaporte y se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada del todo. La curiosidad la hizo entreabrir un poco más, y lo que vio la dejó helada. Adentro, en la penumbra, Jae-hong estaba inmerso en una situación sumamente privada e íntima, con su torso desnudo y el cuerpo tenso por el esfuerzo. Sehun estaba encima de otra persona, el ambiente cargado de una intensidad innegable y sonidos muy explícitos. Eun-kyo se quedó paralizada, apenas asomándose, cuando de repente escuchó su nombre. Jong Eun-kyo. El impacto fue tal que se dio la vuelta de inmediato, sintiendo que debió haber retrocedido en ese mismo instante. Sabía que espiar los momentos secretos de otros traía consecuencias, y aún así no pudo evitarlo del todo. De vuelta en el café, con un vaso de americano helado en la mano, Eun-kyo intentaba procesar lo sucedido. Todo el mundo tiene secretos, se dijo a sí misma, buscando consuelo en la idea de que, por suerte, Jae-hong estaba tan concentrado que no la había notado allí. No quería pensar en esa expresión que había visto en su rostro. «Oh, detenete, no pienses más en eso», se regañó, asumiendo que el problema era ella. Pero la pregunta persistía en su cabeza. Entonces, ¿por qué la había llamado por su nombre? Mientras tanto, en el café, la vida seguía. Los clientes entraban y pedían sus cosas. Ella y Haida trabajaban, hablando sobre el día caluroso y cómo el sótano se volvía insoportable sin aire acondicionado. Eun-kyo sentía un cierto alivio de que Jae-hong no estuviera en ese momento, admitiendo para sí misma que solo pensar en su cara le daban ganas de esconderse. Más tarde, sentada con su cuaderno, Eun-kyo reflexionaba. Si no fuera por ese maldito cuaderno, nada de esto habría pasado. Esperaba que al menos le sirviera para su historia. Arrancó una hoja y sus ojos se posaron en unas líneas que había escrito hace tiempo. Las leyó en voz baja, casi sin querer. «Acariciame, así puedo tragarte por completo». Era el borrador de su contenido, puro inconsciente, sin pretensiones, solo instinto. Mientras Eun-kyo le seguía dando vueltas a esa frase y lo que había escrito hace tiempo, se preguntaba qué era lo que anhelaba tanto en el pasado. En el café, su amigo Haida le pidió que le echara una mano para contratar personal extra. Tenían muchos currículums y ella tenía que elegir a 5 para entrevistar. Eun-kyo no estaba del todo convencida, pero aceptó que podía tomarse la semana para decidir. De repente, el foco se movió a Jae-hong, que se encontraba en la universidad. Se cruzó con Seung-gun, quien lo saludó y le preguntó si estaba ahí para ver al profesor. Jae-hong respondió que sí, solo para charlar. Seung-gun, contento, le dijo que el proyecto en el que habían estado trabajando durante los últimos 4 días había salido muy bien y que la grabación se lanzaría el próximo mes. Seung-gun no paraba de agradecerle a Jae-hong, dándole todo el crédito por el éxito del guión y recalcando que fue una movida divina haber contactado a Jong Eun-kyo. Ahí fue cuando Jae-hong mintió sin pestañear, diciendo que la había encontrado de casualidad, buscando guionistas que hubieran debutado de una manera milagrosa y que hubieran escrito un bestseller. Seung-gun le pidió que no le contara a Eun-kyo que él había recomendado, para no abrumarla, y lo invitó a una sesión de revisión del video donde también estaría ella.
Jae-hyun, con una excusa sobre un amigo que lo esperaba, se despidió. Mientras se alejaba, Jae-hyun pensó que en realidad era él quien debería agradecerle a Eun-kyo, porque sin esa solicitud repentina no habría terminado metido en estos asuntos problemáticos. De vuelta en el café, el día era caluroso, y Eun-kyo, empapada en sudor, pensaba en lo pesado que iba a ser el verano y en la necesidad de instalar el aire acondicionado en el sótano. Se dio cuenta de que Jae-hyun no había aparecido en días y trató de convencerse a sí misma de que eso era bueno, forzándose a dejar de pensar en ese día y en él. Decidió enfocarse en lo suyo, abrió su laptop, sintiendo una chispa de emoción que hacía mucho no sentía, y se puso a escribir. El esquema de su historia estaba casi listo, y con los nuevos estudiantes que planeaban contratar, esperaba tener más tiempo para dedicarse de lleno a su manuscrito. Quería empezar una nueva historia, una que realmente cautivara a los lectores. Reconocía que escribir era su verdadera vocación, pero últimamente el trabajo en el café la estaba agotando y haciendo que su pasión se sintiera como un segundo plano. Justo en ese momento, la puerta del café se abrió de golpe y entraron dos clientes ruidosos que parecían haber estado bebiendo. Se quejaron de la música y del ambiente, pidiendo algo más alegre y el menú a los gritos. Eun-kyo, molesta por el olor a alcohol y la interrupción, les indicó con resignación que hicieran sus pedidos en la barra. Fallo narración. Apenas Haeda, el casero, volvió de sus entregas, se dio cuenta del desastre que habían dejado los clientes. Estaba furioso, le decía a Eun-kyo que no debería dejar que le hagan esas cosas, que por qué había levantado lo que le tiraron. Ella, avergonzada y todavía con la cara colorada, le confirmó que si Jae-hyun no hubiera estado ahí para ayudarla, la situación habría terminado mucho peor, quizás hasta en la comisaría. Haeda, sin perder el enojo, le pidió a Jae-hyun que se quedara un momento mientras él iba a revisar las cámaras y después, en un intento de calmarlo, le ofreció un café. Jae-hyun, que ya había tomado, prefirió irse, no sin antes escuchar a Haeda preguntarle por su espacio de trabajo y decirle que, a pesar del calor del sótano, el aire acondicionado se instalaría esa misma semana. Eun-kyo, en un gesto de amabilidad, le ofreció prestarle un ventilador que tenía de sobra. Con la cabeza dando vueltas por el día agotador, Eun-kyo buscó a Haeda. Le dijo que sentía que necesitaba una cita a ciegas. Haeda, extrañado, le preguntó si se sentía sola, pero Eun-kyo le aclaró que no era eso, sino que se sentía en riesgo. No quiso dar más explicaciones y solo le pidió que le consiguiera a alguien, a lo que Haeda se negó rotundamente, argumentando que no había nadie a quien valiera la pena presentarle. Además, le dijo que ya no podía dejarla sola en el café con clientes tan problemáticos. Horas más tarde, cuando el café ya estaba cerrado y Eun-kyo se disponía a subir a su apartamento, se encontró a Jae-hyun en las escaleras. Él le preguntó a dónde había ido, y ella respondió que estaba ordenando un poco. Jaeon, con una sonrisa en la cara, le contó que había ido a pedir plata prestada para comprar un ventilador, pero que al final le habían regalado uno nuevo. Eun-kyo le dijo que no lo necesitaba, que él podía quedarse el que ella le había ofrecido, pero Jaeon se negó y le agradeció. Al entrar juntos al apartamento, Eun-kyo no pudo evitar sentir una punzada extraña. No era como la primera vez que él había ido a buscarla. Ahora, el simple hecho de entrar juntos le provocaba una sensación de nerviosismo que no podía ignorar. Era como si este hombre le estuviera volviendo loca, una especie de vibración interna que, para su sorpresa, no le disgustaba. Pero mientras Jae-hyun le pedía que pasara y lo esperara porque él estaba muy ocupado, Eun-kyo intentaba racionalizarlo. Fue entonces cuando decidió ir por el ventilador que tenía guardado. Se repetía que esos sentimientos no eran los mismos que la emoción de un romance. Reconocía que le gustaba su voz y su tono al hablar, pero su personalidad le resultaba difícil, incluso incómoda. Para ella, los sentimientos de afecto y deseo eran, en ese momento, emociones diferentes. Mientras Eun-kyo procesaba esta confusión, Haeda apareció en el almacén del café que estaba hecho un caos. Empezó a quejarse del desorden mientras buscaba algo, con Eun-kyo a su lado. De repente, Jae-hyun entró y ofreció su ayuda. Al ver a Eun-kyo intentando alcanzar un ventilador que estaba en lo alto de un estante, se acercó para ayudarla. La cercanía fue inmediata. Jae-hyun se estiró por encima de ella para agarrar el objeto y en el proceso la desestabilizó.
Por un instante, Eun-kyo sintió su cuerpo presionado contra el de él mientras la sostenía para que no se cayera. La situación la dejó sonrojada y nerviosa, aunque él solo se disculpó y le preguntó si estaba bien. Con el ventilador en mano, Jaeon le pidió a Eun-kyo que retrocediera con cuidado, indicándole un obstáculo en el suelo, manteniendo una cercanía que a ella le parecía cada vez más intensa. En su mente, Eun-kyo intentaba convencerse de que todo era simplemente una cuestión de vecinos ayudándose. No podía permitirse mostrar la mezcla de amor y deseo que sentía. Sabía que era algo peligroso. Jaeon, con una sonrisa pícara, respondió a su intento de establecer límites. Le pareció poético eso de los vecinos, y con un toque de picardía le preguntó si necesitaba ir al baño por el sudor. Eun-kyo, a pesar de la incomodidad, se sintió satisfecha al creer que había dejado claro que no lo veía solo como un hombre, sino como algo más complejo. Más tarde, Eun-kyo le contó a Jaeon que se había encontrado con Seongen en la facultad. Él les había invitado a un evento para ver el proyecto que habían realizado. Jaeon aceptó la invitación de inmediato, y ambos acordaron ir juntos. Al separarse para ir a sus respectivos espacios, Eun-kyo, sintiéndose un poco más animada, le ofreció a Jaeon que usara su baño si lo necesitaba, ya que el del sótano no estaba del todo listo. Pero apenas salieron las palabras de su boca, Eun-kyo se arrepintió, sintiendo que había ido demasiado lejos. Jaeon, con una sonrisa, solo se limitó a decir que sí, que eran grandes vecinos ayudándose mutuamente, dejando a Eun-kyo con la sensación de que, a pesar de sus intentos, él seguía controlando la dinámica entre ellos. Eun-kyo se quedó con esa sensación de que, a pesar de sus intentos, Jaeon seguía controlando la dinámica entre ellos. Y, como si no pudiera sacárselo de la cabeza, Jaeon bajó las escaleras con esa misma sonrisa de autosuficiencia, dejándola a ella avergonzada, pensando que de verdad estaba deslumbrada por él y preguntándose por qué él sonreía como si lo entendiera todo. Mientras tanto, en el café, Seon-tae, uno de los empleados, terminaba de limpiar el baño con una energía admirable. Había vuelto del servicio militar y era un estudiante aplicado que trabajaba para ganarse la vida. Conversaba sobre haber publicado en redes sociales que trabajaba allí y cómo la gente hablaba de lo apuesto que era Haeda, el dueño, a quien a veces confundían con una celebridad. En ese momento, Haeda entró al café. Parecía cansado, con ojeras, y Eun-kyo le preguntó si realmente quería que le presentara un novio, como un pequeño reproche por su negativa anterior a conseguirle una cita a ciegas. Haeda, que claramente no estaba en su mejor momento, le dijo que si había alguien le enviara el nombre y una foto, que él lo vería y decidiría. Pero el olor a alcohol que venía de Haeda no pasó desapercibido para Eun-kyo, quien le preguntó qué le pasaba, ya que últimamente se veía fatal. Haeda intentó restarle importancia, pero Eun-kyo y Seon-tae notaron su estado. «Estuviste fumando y ahora tomás un montón. ¿Estás manejando así?», pensó Seon-tae con preocupación. Haeda les aseguró que tomaría un taxi y que iba a subir a descansar un par de horas, pues ya ni el olor a café soportaba. Eun-kyo y Seon-tae lo vieron irse, preocupados por su salud, sabiendo que Haeda no era de los que dejaban el café a la ligera. Más tarde, mientras Eun-kyo revisaba su teléfono, se dio cuenta de que tenía un montón de mensajes basura. Pero entre ellos, algo le llamó la atención: una notificación. De repente, su mirada se endureció al ver el nombre de Lee Do-yoon, su ex, en un mensaje que decía: «Hola, si ves este mensaje, por favor respóndeme, te estoy esperando». Eun-kyo reflexionó sobre el mensaje, notando que el perfil no tenía foto y preguntándose si había cambiado de número o si era una señal de algo más. Pero, con un suspiro de resignación, se dijo que eso ya no tenía nada que ver con ella. Era como los objetos que aún guardaba de él en el sótano, el número de teléfono que no había podido borrar por estar todavía enganchada, pero hoy, con una resolución silenciosa, lo borró. Mientras Eun-kyo procesaba su decisión, Seon-tae le contó que ese día estaban instalando el aire acondicionado en el sótano y que ya habían llegado los técnicos. Eun-kyo le pidió que preparara 3 americanos helanos para llevar, diciendo que ella misma los bajaría para los trabajadores que estaban bajo el calor. Seon-tae, curioso, le preguntó si era amiga del dueño Haeda, porque a veces la gente pensaba que eran hermanos. Eun-kyo le confirmó que eran amigos y socios, dejando claro su cercanía. Seon-tae, un poco chismoso, le preguntó si eran pareja.
Enkyo se rió y lo negó, aunque admitió que no era la primera vez que se lo preguntaban. Se preguntó si Seon-tae siempre era tan metido. Después de unos días, Enkyo se dio cuenta de que Jae-heon solo pasaba por la oficina, no por el café ni su casa, a pesar de haber dicho que vendría a bañarse de vez en cuando. La situación la dejó pensando, preguntándose si era la calma antes de alguna otra cosa. Un día, ella les llevó café a los técnicos que instalaban el aire, y de paso, a Jae-heon. Él, con su actitud habitual, le sugirió que se quedara con el ventilador que le había prestado. Enkyo le ofreció dárselo a Haida, que en ese momento estaba durmiendo en su casa, todavía recuperándose de la resaca. Pero Jae-heon, sorprendentemente, dijo que Haida tenía el sueño ligero y no quería despertarlo, que lo agarraría más tarde. Cuando Enkyo ya se iba, Jae-heon la detuvo. Le pidió que pasara por su departamento después del trabajo porque tenía algo que darle, algo que había hecho él mismo. Más tarde, en el café, Jae-heon le ofreció a ella y a Seon-tae pagarles la cena. Eun-kyo se negó, diciendo que estaba agotada y quería ir a casa a trabajar en su manuscrito. Jae-heon insistió y, como para ablandarla, le tiró que le había limpiado la casa. Seon-tae, observando la escena, no pudo evitar pensar que parecían una pareja discutiendo. Con la casa limpia, Eun-kyo se encaminó a la suya, pero el pedido de Jae-heon la tenía inquieta. Se debatía si debía aceptar algo de él, especialmente si él mismo lo había hecho. A pesar de las dudas, la curiosidad le ganó. Al acercarse al sótano, escuchó una música suave que salía de su departamento. Eun-kyo tocó la puerta y al confirmar que Jae-heon estaba dentro, este la invitó a pasar. El departamento era más que un simple sótano, era un estudio de artista, lleno de equipos modernos y hasta una impresora 3D. Jae-heon, que estaba terminando un trabajo, le dijo que esperara un momento y luego le entregó un pequeño pisapapeles con forma de conejito. «Lo pensé cuando quise hacer algo por vos», explicó, notando la sorpresa de Eun-kyo. El regalo, simple pero significativo, la conmovió. Hacía mucho que no recibía un detalle así. Agradecida, Eun-kyo le recordó toda la ayuda que le había dado. Jae-heon, con una sonrisa, le dijo que el ventilador y el ofrecimiento de su baño eran un agradecimiento por haberla ayudado con los clientes problemáticos. Con un repentino atrevimiento, Eun-kyo le dijo: «Bueno, hoy sí vengo a bañarme». Jae-heon, sorprendido por su respuesta directa, le preguntó si lo decía en serio o si Haida aún estaba en tu casa. Eun-kyo le aclaró que Haida ya se había ido. Mientras Jae-heon iba a prepararse para ir arriba, Eun-kyo se sonrojó, sintiendo que el corazón le latía fuerte. Por su parte, Jae-heon, a pesar de su actitud despreocupada, también se sentía inquieto, rascándose la cabeza con una mezcla de nerviosismo y frustración. En medio de la espera, Eun-kyo notó unas cajas de cartón en el estudio de Jae-heon y con el conejito en la mano, le preguntó si eran más cosas como el regalo. Él le explicó que eran proyectos de prueba, cosas que él y sus amigos hacían de broma, un poco subidas de tono, así que no podía mostrárselas. Eun-kyo, confundida, lo miró con incredulidad, pensando si estabas bromeando o qué. Pero Jae-heon, con una sonrisa pícara, le dijo que le daría uno solo de esos proyectos. La cara de Eun-kyo se puso roja de vergüenza y confusión. Sin darle tiempo a reaccionar, Jae-heon le indicó que era hora de subir, que él se iba a bañar. Momentos después, el sonido de la ducha llegaba al departamento de Eun-kyo, quien recorrió su casa, ahora impecablemente limpia. El pequeño conejito de Jae-heon sobre su escritorio era un recordatorio tangible de la extraña y confusa conexión que estaba empezando a sentir. Eun-kyo se quedó observando el pisapapeles, preguntándose si el conejito, que por fuera parecía tan tranquilo, guardaba un torbellino de emociones por dentro, como las olas azules que adornaban la tapa de su libro, ahora apoyado junto al regalo de Jae-heon. Era una sensación extraña, completamente nueva para ella. En medio de esos pensamientos, el celular le vibró. Era Eda, que le había enviado las fotos de 5 candidatos para una cita a ciegas, dándole a elegir. Eun-kyo se sorprendió, no creía que su amigo se fuera a tomar la propuesta tan en serio. Pero mientras repasaba los perfiles, uno de los hombres le resultó incómodamente familiar. Le recordaba a su ex, Lee Do-yoon. Le molestó la idea de que asumieran que ese era su tipo, solo porque había estado soltera desde la ruptura. ¿No sería mejor alguien completamente diferente? Justo cuando estaba en eso, Jae-heon apareció de la nada, inclinándose sobre ella y quitándole el teléfono de las manos para curiosear a los candidatos.
Eun-kyo, molesta por la invasión de privacidad, le pidió que la soltara y le explicó que un amigo le había presentado a esas personas. Él, con su usual insolencia, la regañó por ser grosera y le preguntó si le dolía, a lo que ella le replicó que el punto no era ese, sino que él estaba mirando el celular de otra persona. Jae-hong se sentó en el sofá como si nada, mostrándose sorprendido de que Eun-kyo estuviera interesada en citas, pues no la veía como alguien que se metiera fácilmente en una relación. Ella, defendiéndose, le dijo que no tenía nada de malo salir con alguien, que no todo tenía que ser un compromiso serio, se podía salir de forma casual. Pero Jae-hong, sin rodeos, la interrumpió. Eso no es salir, eso es ser amigos con derechos, ¿no? Eun-kyo lo miró sin entender. Él aclaró. Parejas casuales me refiero. Eun-kyo soltó una risa nerviosa, argumentando que no se podían meter todas las relaciones en la misma categoría de citas. Jae-hong, desde la cocina, le dijo que pensar de forma tan rígida podía afectarle. Añadió que hoy en día mucha gente valoraba más la compatibilidad en la cama que la personalidad, y por eso preferían ir directo a lo físico. Luego, con una mirada penetrante, le preguntó si estaba tan sola. Eun-kyo se quedó en silencio un momento, y finalmente admitió, con un suspiro, que sí, que supongo que sí estoy bastante sola. Pero rápidamente, con una chispa de desafío en los ojos, añadió que le irritaba que él asumiera que, por su soledad, debía buscar una pareja. ¿Así que por eso me convenciste de que me bañara?, le preguntó con una sonrisa irónica. Jae-hong, haciéndose el desentendido, respondió con un simple ¿yo? Eun-kyo le recordó que él sabía muy bien qué tipo de persona era ella. ¿Y qué?, replicó él sin inmutarse. Con una pregunta atrevida sobre sus deseos, Jae-hong la desafió, insinuando que él tomaría el control de la situación si ella no lo hacía. Eun-kyo se sintió arder, y con una cercanía intimidante, él le advirtió que si se sentía sola, no buscara a nadie más, porque la solución estaba justo frente a ella. Jae-hong se fue, pero sus palabras se quedaron, rebotando en la cabeza de Eun-kyo. Sentada en su cama, se preguntaba qué era lo que él realmente quería de ella. ¿Solo buscaba un encuentro casual? ¿O había algo más? Miró el pisapapeles de conejito que él le había regalado, intentando descifrar la diferencia entre un simple deseo físico y un sentimiento real. Tenía que admitir que no podía dejar de pensar en él. Intentando apartar esos pensamientos, Eun-kyo tomó su celular para revisar su agenda. Se encontró con un mensaje del profesor Seo Kyung-gu, que le ofrecía un puesto de profesora de recursos humanos. La propuesta era de 2 clases semanales por 5 semanas y él quería verla en persona. Sin embargo, recordar al profesor le trajo malos recuerdos de la universidad. Su forma de criticar la había hecho llorar muchas veces. Ahora, con su mente tan revuelta, Eun-kyo se sintió incapaz de enfrentarlo. Decidió que lo mejor era posponer la respuesta. Mientras tanto, bajo la lluvia de la ciudad, Jae-hong corría. Al volver a su departamento, metió la ropa mojada a la lavadora y se metió a bañar. Bajo el chorro de agua, su mente ya no estaba en Eun-kyo, sino en Haida. Sabía que Haida dormía en su casa y que tenía el sueño ligero. Eso lo hacía pensar en un asunto pendiente que tenía que resolver, algo que tendría que esperar hasta más tarde, cuando Haida estuviera completamente dormido. El dueño del café, Haida, era un obstáculo para lo que sea que Jae-hong tuviera planeado. Mientras tanto, Jae-hong se daba una ducha fría, intentando calmar la rabia que sentía por Eun-kyo y por Haida, a quien culpaba de reprimir sus verdaderos sentimientos. El agua fría le hacía pensar en Eun-kyo y cómo, a pesar de todo, ella no lo reconocía. Tras la ducha, Jae-hong recibió un mensaje de su padre, quien le preguntaba qué quería de regalo de cumpleaños y le insistía en que viera a su familia. El mensaje le molestó, especialmente que su padre aún lo llamara Seo Jae-hong, a pesar de que él se había cambiado el apellido hacía años. Le molestaba la personalidad dominante de su padre, razón por la cual había elegido vivir con su madre tras el divorcio. También pensaba en lo mucho que le costaba creer que tendría medio hermanos si su madre volvía a casarse. Finalmente, recordó que Eun-kyo debía estar yendo a trabajar en ese momento. Y así era. Mientras afuera la lluvia no daba tregua, empapando las calles y obligando a Eun-kyo a limpiar el piso del café una y otra vez. Jeon, en su estudio, repasaba los últimos acontecimientos.
La idea de que Eun-kyo lo hubiera descubierto, que se hubiera dado cuenta de sus intenciones al decir que no quería sentir nada por ese chico que intenta seducirla, lejos de avergonzarlo, lo llenaba de una extraña satisfacción. No se sentía incómodo, al contrario, le gustaba saber que ella por fin lo estaba notando. De vuelta en el café, Eun-kyo terminaba con la limpieza cuando Jeon, como si nada, entró por la puerta. Por un momento, Eun-kyo pensó en abordar lo que había pasado entre ellos la noche anterior, pero la presencia de otros clientes y empleados la hicieron dudar. Decidió que era mejor esperar a que las cosas se calmaran para hablar con él. Mientras Jeon se acomodaba en una mesa con otra cliente, los comentarios no se hicieron esperar. Seon-tae, uno de los empleados, se apresuró a asumir que la chica sentada con Jeon era su novia. Incluso Haida, el dueño, parecía estar de acuerdo con la idea de que hacían una linda pareja. Eun-kyo, observando la escena, no pudo evitar sentir una punzada de confusión. Jeon se acercó a la barra para pedir un café helado para llevar y Haida, como siempre, le ofreció uno gratis. «Ya te instalé el aire acondicionado, no hace falta que me invites», le contestó Jeon con una sonrisa. Eun-kyo intentó intervenir, pero Jeon insistió en pagar y de paso le ofreció un postre a Haida. Sin embargo, la otra clienta, con una sonrisa, le dijo a Jeon que disfrutara el café con su novia, refiriéndose a la chica con la que se había sentado antes. La confusión de Eun-kyo fue palpable. ¿Con su novia?, preguntó Eun-kyo sin entender nada. Jeon la miró casi con fastidio. «Si no es con vos, ¿con quién más voy a compartirlo?», le soltó, dejando en claro que el postre era para ella. El ambiente se puso incómodo al instante y la clienta que había provocado el malentendido se disculpó rápidamente. A pesar de la tensión, Haida se apresuró a servir los pasteles, mientras Jeon, con una media sonrisa, parecía disfrutar de la situación. Mientras Haida servía, Eun-kyo lo confrontó por el tema de las citas a ciegas. Aunque Haida se disculpó por no contestarle el día anterior, Eun-kyo insistió en que el tercer candidato parecía el más decente y le pidió que arreglara un encuentro con él, aunque fuera solo como amigos. Jae-heon, que seguía en su mesa con su acompañante, observaba la escena con una sonrisa sutil, como si disfrutara de la situación. Finalmente, Eun-kyo accedió a regañadientes a la cita. El ambiente en el café seguía tenso y Seon-tae, el empleado, notó el mal humor de ambos. Mientras tanto, Haida les llevó las bebidas y un pastel de cortesía a Jae-heon y la otra clienta, quienes agradecieron el gesto. Ella, animada, le sugirió a Jae-heon que después de comer el pastel fueran a recorrer la sala de trabajo. Eun-kyo los miró de reojo, incómoda. Jae-heon, sin inmutarse, aceptó la propuesta y los invitó a todos a unirse. La clienta y su amiga se despidieron con entusiasmo, agradeciendo la comida y se fueron con Jae-heon, dejando a Eun-kyo sola en la cafetería. Ella se quedó mirando a su alrededor, sintiendo el vacío que se había formado. Afuera, la lluvia no paraba y la melancolía del día parecía haber contagiado a Haida y a ella. A pesar de los intentos de Seon-tae de levantarles el ánimo con ideas para el menú, ambos se sentían sin ganas, atribuyéndolo al mal clima. Eun-kyo, sin embargo, encontró una especie de consuelo en esa atmósfera. Sentada frente a su laptop, pensó que a veces un estado de ánimo sombrío como ese podía ser útil para su escritura, así que decidió quedarse un rato más. Pero la concentración no le duró mucho. Un auto blanco se estacionó afuera, era el de Jae-heon. Eun-kyo se preguntó si todavía no se había ido a casa y si seguía con las mismas personas con las que había llegado esa mañana. Recostó la cabeza en su mano, agotada, y los pensamientos sobre Jae-heon volvieron a invadirla. A pesar de su personalidad impulsiva, él había logrado tocar su corazón de una forma inesperada. Se dio cuenta de que cuando uno carece de afecto, hasta la mínima muestra de atención puede sentirse inmensa. Vivió tanto tiempo sin reconocer su propia soledad que fue la dopamina que Jae-heon le provocó lo que la despertó. Esa sensación, ese aleteo que experimentaba con él, un tipo rudo pero a veces gentil, era algo que cualquiera podría sentir. Pero también se le cruzó la idea de que Jae-heon quizás solo le estaba demostrando que esa emoción artificial venía únicamente de su frágil soledad. Aunque Jae-heon se había marchado con su acompañante, la mente de Eun-kyo seguía atrapada en el último encuentro, en la tensión de sus palabras y la cercanía de sus cuerpos.
Justo antes de irse del café, él la había tomado del rostro, ignorando las cámaras de seguridad mientras le insinuaba, con una sonrisa desafiante, que si estaba con él ya no necesitaría preocuparse por trabajar. Después, como si nada, se sentó y con su calma habitual escribió un número en un papel, ordenándole que lo guardara. «Es confuso haberte besado sin tener tu número», le dijo, con una expresión que a Eun-kyo le resultó a la vez seductora y manipuladora. Y para rematar, con una supuesta preocupación, le advirtió que la calle era peligrosa, ofreciéndole su casa o el sótano como refugio, una invitación que sonaba más a una trampa que a un gesto amable. Pero Eun-kyo no era tan fácil de engañar. Miró el número, pensó en el sótano y en sus oscuras implicaciones, y decidió que no iba a caer. El papel fue directo a la basura. No quería más relaciones complicadas ni inútiles, y mucho menos con alguien como Jaehyun. Ya en su casa, la lluvia caía sin cesar, reflejando su propio estado de ánimo. El cansancio la abrumaba, pero más allá de eso, seguía dándole vueltas a todo. ¿Por qué Jaehyun la afectaba tanto? Había algo en su expresión, algo desconocido que la intrigaba y la perturbaba a partes iguales. Intentó convencerse de que no era asunto suyo, que debía dejarlo ir. Mientras tanto, en su estudio del sótano, Jaehyun no dejaba de pensar en ella. La lluvia afuera lo acompañaba en su espera silenciosa. No vino, pensó con un atisbo de decepción, aunque en el fondo ya lo sabía. Le había dicho que bajara, sí, pero sabía que Eun-kyo no era la clase de persona que abriría esa puerta tan fácilmente. No, al menos no ahora. Su mente retrocedió 10 años en el tiempo, a un invierno particular. Recordó a una chica que, como Eun-kyo, llegaba a buscar a su padre, un profesor universitario. Para entrar a su casa, esa chica tenía que ser apasionada y capaz, pero también debía soportar el temperamento difícil de su padre. Y así, Jaehyun la veía, día tras día, llorando amargamente frente a su casa, con los ojos rojos. Al principio, solo sintió una curiosidad pasajera, o eso se decía a sí mismo. Pero esa curiosidad, esa puerta, casi se había abierto por completo entonces. Jaehyun recordó el momento exacto en que esa puerta se abrió por primera vez. La vio a ella, Jong Eun-kyo, parada en la entrada de la casa de su padre, sonriendo y con las mejillas sonrojadas. Era diferente a todas las chicas que conocía, tan linda que sintió que se había enamorado a primera vista, como si una fiebre le encendiera el cuerpo y lo devolviera a la adolescencia. Eun-kyo seguía viniendo todos los días, y él la veía desde la escalera, observándola soportar las palabras duras de su padre. Él intentaba quedarse en casa solo para verla. Pasaron meses así, hasta que un día, Eun-kyo dejó de buscar a su padre. Poco después, la relación de sus padres se rompió por completo y se divorciaron. Jaehyun decidió irse con su mamá, alejándose de Jong Eun-kyo y de ese primer amor que creyó poder olvidar. Pensó que solo había sido eso, un primer amor hermoso pero pasajero. Ahora, mucho tiempo después, Jaehyun trabajaba concentrado en su estudio, martillando y tallando con una mascarilla puesta. Estaba tan metido en lo suyo que ni se dio cuenta de la hora hasta que el sol le dio de lleno en la ventana. La concentración era tal que no sintió cómo se cortaba la mano con una herramienta, mientras susurraba para sí mismo que solo estaba recuperando lo que le habían quitado. Su mente estaba fija en un objetivo, en un plan para conseguir lo que quería, o más bien, a quien quería. Mientras tanto, Eun-kyo estaba en su casa, hablando por teléfono. Le confirmaron que el video del proyecto había salido muy bien, pero la sorprendieron con una noticia. Jaehyun la pasaría a buscar. ¿Jaehyun? ¿Qué yo?, preguntó, confundida. Le explicaron que él mismo había ofrecido llevarla. A pesar de la sorpresa, Eun-kyo aceptó, aunque por dentro ya estaba pensando en cómo evitarlo. Se recordó a sí misma que había tirado el número de Jaehyun y que se había propuesto esquivarlo a toda costa. Empezó a idear excusas para los próximos días, salir temprano del trabajo, quedarse en casa en sus días libres, verse solo el día del estreno. Pero sus planes se vieron interrumpidos cuando, al mirar por la ventana, vio un auto de lujo estacionado afuera y a Jaehyun bajando, esperándola. Con una sonrisa que a Eun-kyo le pareció demasiado confiada, Jaehyun la saludó como si no hubieran pasado días de ella evitándolo. Ella, confundida, le preguntó si la había estado esperando. Él lo afirmó sin rodeos, dejándole claro que la intención era ir juntos. Eun-kyo intentó rebatir, recordándole que habían acordado ir por separado, pero Jaehyun simplemente le dijo que subiera al auto.
Al ver que no tenía sentido discutir, Eun-kyo propuso un desvío rápido para buscar café en el camino. En la cafetería, Heida, el casero y amigo de Eun-kyo, ya los esperaba con los cafés listos. Con un tono inusualmente paternal, le advirtió a Eun-kyo que no llegara tarde ni bebiera demasiado. Eun-kyo se sorprendió por el cambio de actitud de Heida, quien rápidamente le aclaró que era un beneficio de empleado y la apuró a irse, ofreciéndole incluso un día libre para el día siguiente. Mientras Eun-kyo y Jae-heon se retiraban, este último notó la mirada pensativa de Heida, preguntándose si le ocurría algo. Heida, sin embargo, la apuró a seguir, mencionando que no querían hacer esperar al Senior Songen. Mientras Eun-kyo se iba, la escena se cortó a Jae-heon, ya en el sótano de su estudio, hablando por teléfono. La conversación reveló la profundidad de su manipulación. Hablando con un socio, Jae-heon se quejó de que lo hubieran despertado, pero no negó haber estado pendiente de Eun-kyo. Cuando le cuestionaron si había estado revisando una cámara en la puerta, explicó que Eun-kyo había planeado dormir en el almacén y él simplemente había revisado. Su socio le recordó que no debía molestarla, pero Jae-heon, con una sonrisa fría, afirmó que no había olvidado el verdadero propósito de haber alquilado ese espacio. En otro lugar, en un bar, Heida se encontraba con el mismo socio de Jae-heon discutiendo las cosas desordenadas que el ex de Eun-kyo, Lee Do-hyun, aún tenía guardadas en el sótano. Heida insistió en que tenía que ser Eun-kyo quien se deshiciera de ellas. El socio sugirió crear una situación donde ella no tuviera opción. ¿Cómo harías eso?, preguntó Heida. La respuesta del socio fue simple y directa: él mismo se mudaría al sótano. Explicó que si alguien más alquilaba el espacio, Eun-kyo no tendría más remedio que sacar las pertenencias de su ex. Heida, intrigado, preguntó si él tenía que ser el inquilino. El socio de Jae-heon, con una sonrisa, le recordó a Heida que no era necesario que Eun-kyo supiera que Heida era el hermano menor de Lee Do-hyun, ya que eso haría que todo funcionara más fácil. Inquilino. El socio de Jae-heon, con una sonrisa, le recordó a Heida que no era necesario que Eun-kyo supiera que Heida era el hermano menor de Lee Do-hyun, ya que eso haría que todo funcionara más fácil. Mientras tanto, en otro lado, Jae-heon, recién levantado y todavía sin remera, estaba al teléfono. Le recriminó a Heida que el sótano aún no estuviera vacío y empezó a cuestionar su cercanía con Eun-kyo. ¿Por qué te importa tanto cómo le va a ella?, le preguntó, insinuando que Heida hasta la espía con la cámara del sótano. Le tiró a la cara que para él, la relación de Eun-kyo con Heida era una de amigos con derechos, pero solo unilateralmente, y le advirtió que no entendía la dinámica entre ellos. Jae-heon decidió ir al grano, revelando su propia obsesión con Eun-kyo. Le dijo a Heida que él la había observado desde lejos, pero que la había querido desde que hablaron más de cerca. Por eso, pensaba seguir acercándose. Le reprochó a Heida que, como no era el novio de Eun-kyo y no tenía intenciones de confesarse, no había razón por la que él no pudiera seguir adelante. Lo acusó de tener miedo de perder la amistad, o de no ser un buen amigo en realidad. Jae-heon incluso predijo que Heida intentaría presentarle a Eun-kyo gente parecida a su ex, Lee Do-hyun, para que ella reviva esos malos recuerdos y rechace a los pretendientes. ¡Qué fracasado sos!, le espetó Jae-heon a Heida mientras mordía una manzana con saña, rematando con un frío: «Seguí usando esa máscara y sé su amigo, hasta la muerte». Más tarde, Jae-heon ignoró un mensaje de su padre que lo invitaba a su cumpleaños, dando una excusa sobre una reunión de trabajo. Su mente estaba en otro lado. Se dio cuenta de que Eun-kyo debía haber recibido la misma notificación sobre el trabajo, pero que no había bajado al sótano, lo que significaba que probablemente no había guardado su número. Con la mano vendada por un corte reciente, Jae-heon seguía monitoreándola. Luego, en el auto, con Eun-kyo a su lado, Jae-heon cambió su estrategia. Adoptó un tono más suave, diciéndole que sentía haberla presionado demasiado, pero rápidamente volvió a la intensidad, revelando que, aunque ella lo viera como un chico, la verdad era que la había querido desde el primer momento que la vio. Cuando Eun-kyo le preguntó cuándo había sido eso, él simplemente respondió que no importaba, que incluso si ella hubiera sido una extraña, él la hubiera querido igual. Eun-kyo se sintió incómoda con esa declaración tan directa. Pensó para sí misma que cualquiera podía experimentar amor a primera vista. Recordó haber creído que él solo quería acostarse con ella, no que de verdad le gustaba.
Se alegró de no haber dicho nada sobre su propia atracción cuando lo conoció. Mientras lo miraba de reojo, Jae-hyun permaneció en silencio, y Eun-kyo se preguntó si estaba enojado o si simplemente la estaba dejando en la incertidumbre. La tensión en el auto era palpable, pero Jae-hyun la rompió al señalar un edificio a lo lejos. Le pidió a Eun-kyo que recordara el lugar exacto donde habían estacionado, junto a la columna C-17 en el tercer sótano, como si quisiera asegurarse de que ella supiera que él la llevaría de vuelta. Eun-kyo, sintiéndose cada vez más inquieta, se preguntaba qué pasaría si se negaba a ir con él, pero su incertidumbre era más grande que su desafío. Fue entonces que Eun-kyo notó la mano de Jae-hong vendada. Al preguntarle qué le había pasado, él le explicó que se había cortado ese día, el día de la lluvia, un momento en que, según él, no tenía la mente muy clara. Mencionó casualmente que le habían puesto 5 puntos y que se los quitarían al día siguiente, insinuando una conexión entre su herida y los eventos recientes. Mientras subían en el ascensor, Jae-hong continuó con sus comentarios ambiguos, recordándole que no se habían visto desde el incidente y su recuperación. Antes de que Eun-kyo pudiera procesar del todo sus palabras, el ascensor llegó a su piso. «Llegamos, vamos», dijo él, y Eun-kyo se encontró pensando en la noche en que Jae-hong la había esperado. Al salir, un colega los recibió con entusiasmo y los guió por un auditorio lleno de gente. Se trataba de una previsualización de un proyecto, con muchos inversores y profesionales de la industria. Los asientos de Jae-hong y Eun-kyo estaban reservados y el colega les advirtió, entre risas, que no intentaran escapar, ya que tendrían que subir al escenario más tarde. Eun-kyo, sorprendida, buscó con la mirada a Jae-hong, quien ya estaba en el centro de atención. Rodeado por otros, destacaba sin esfuerzo, como un pavo real elegante, y su presencia se hacía sentir sin que necesitara mover un músculo. En el escenario, alguien comenzó a hablar sobre el proyecto, revelando que estaba diseñado para personas con discapacidad visual. La gente alrededor empezaba a aplaudir y Eun-kyo se dio cuenta de la magnitud del evento. Había más personas de las que esperaba y la idea de subir al escenario la ponía cada vez más nerviosa. Jae-hong a su lado la observaba. Con una sonrisa, le preguntó si pensaba salir a saludar al público, insinuando que él ya estaba lo suficientemente agobiado como para hacerlo. Eun-kyo sintió un escalofrío. Lo último que quería era ser el centro de atención. El socio de Jae-hong, que estaba cerca, pareció leer sus pensamientos y sugirió que podían intentar una escapada rápida cuando la situación lo permitiera. Pero antes de que Eun-kyo pudiera procesar esa idea, una extraña sensación la invadió, como si un eco resonara en su interior. Un deseo, casi una súplica silenciosa. «Por favor, ámame». Al mismo tiempo, Jae-hong la miró con una confianza inquietante, pensando para sí mismo, «Soy tuyo». El ambiente se intensificó. De repente, la propia respiración de Eun-kyo parecía resonar en sus oídos. Se cubrió la boca, el corazón le latía a 1000. Se preguntó si era el eco de la voz de Jae-hong, que de alguna manera le resultaba tan atractiva, lo que la hacía temblar así. Jae-hong no perdió la oportunidad. Le tomó la mano con suavidad pero con firmeza, notando el temblor en su cuerpo. «¿Por qué tiemblas tanto?», le preguntó, su voz resonando cerca. La mirada de Jae-hong era intensa, y Eun-kyo se sintió acorralada. Intentó apartarse, pero él no se lo permitió. En un movimiento rápido, Jae-hong se inclinó hacia ella. Eun-kyo apenas alcanzó a murmurar un «para» antes de que él la besara con una fuerza inesperada. El beso fue rudo, y cuando se separaron, una leve marca de sangre se hizo visible en los labios de Jae-hong. «Se te está notando, señor», dijo él, sin rastro de arrepentimiento. Eun-kyo lo miró, su rostro encendido por la vergüenza y el enojo. «¿Estás loco? ¿Por qué me haces esto?», exclamó, con la voz quebrada. En su interior la frustración crecía. Se había resistido tantas veces, se había alejado. ¿Por qué él seguía empujándola con impulsos que no podía manejar? Jae-hong, sin embargo, parecía ajeno a su tormento. Le tomó la mano de nuevo, su mirada penetrante. «Me mirás con esos ojos, ¿cómo se supone que voy a mantener la cordura?» «Para, la gente nos va a…», empezó a decir, pero se interrumpió a sí mismo. Luego, con una decisión tajante: «Entonces, vámonos, vamos al auto». Se levantó y Eun-kyo, sintiéndose completamente arrastrada por la situación, no tuvo más opción que seguirlo mientras se dirigían hacia el estacionamiento.
Enkyo intentaba zafarse de su agarre, pidiéndole que parara, que necesitaba tiempo para pensar. Pero Jae-hyun no la escuchaba. Mientras la arrastraba por el estacionamiento, le soltó una pregunta perturbadora. ¿Sabes qué estaba pensando cuando te besé hace un rato? Con una sonrisa torcida, insinuó que lo que quería era dejar la marca de ese momento en ella. Luego la confrontó, acusándola de haberlo mirado como si él fuera fácil, como si ella estuviera enamorada. Un malentendido, según él, ridículo. La llevó directo a uno de los autos y la acorraló contra la puerta, su mano todavía sujetando la de ella con fuerza. «Por eso tenés que aceptarlo», le dijo, la voz cargada de una extraña convicción. «Fuiste vos la que me miró de esa manera, la que dijo que mi voz le gustaba. Vos también tenés tu parte de responsabilidad». Enkyo, con el corazón acelerado y la cara enrojecida por la mezcla de vergüenza y miedo, no podía procesar sus palabras. Se sentía atrapada, sin escapatoria, mientras Jae-hyun seguía tejiendo su red de culpas alrededor de ella. ¡Uf! ¡Pero qué capitulazo nos lanzaron! Hae-yeon arrastra a Enkyo sin soltarla. Así que ustedes arrastren ese cursor y no suelten el botón de suscribirse. Comenten qué otro manhwa quieren que destripe y nos vemos en la próxima.